martes 2 de abril, amigos televidentes de todo el país, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, les damos la bienvenida al espacio de Opinión a Fondo. Aquí día a día analizamos temas de gran interés, recabamos información de primera mano con pluralismo y sin censura y de este modo aspiramos a fortalecer la opinión pública en el Ecuador. Anaís, buenos días. Buenos días, Valeria, amigas y amigos, gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas y opinión. Así nosotros mantenemos vigente el compromiso con ustedes, a la que enviamos un atento saludo y también les recordamos que nos pueden mirar en vivo por gamavision.com.es y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales todo el tiempo. Aquí empezamos enseguida. El 1 de abril, antes del mediodía, la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que atendió 14 siniestros de tránsito en distintas vías de Quito. Estimaron que 6 personas resultaron heridas. ¿Por qué Quito se ha convertido en una ciudad con altos índices de siniestros viales? ¿Y qué se debería hacer para revertir estas cifras? Conversamos esta mañana con el abogado Guillermo Abad. Él es fundador de Justicia Vial y también fue secretario de Movilidad del municipio capitalino. Guillermo, qué gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por visitarnos aquí en nuestro espacio de Opinión a Fondo. ¿Qué está sucediendo con las vías de Quito y del país? ¿Cuáles son las más riesgosas? Usted tiene las cifras. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Efectivamente, el problema de la siniestralidad vial en el país continúa y así se ha mantenido por más de una década. Justamente en esta década los siniestros de tránsito se han incrementado anualmente en un 4.9% anual, es decir, cada año aumentan prácticamente en un 5%. Cosa similar sucede con la tasa de mortalidad, que aumenta en un 5.5% cada año. Y en lo que respecta a morbilidad, es decir, a los heridos, a los lesionados, aumenta en un 8.9%. Y esto se ha mantenido durante 10 años, incluido el año de la pandemia. Es decir, en ese año, pese a que habían pocos vehículos, se generó también siniestralidad vial y consecuentemente mortalidad y morbilidad. No obstante de aquello, esto nos da una clara idea que la normativa jurídica que tenemos en la actualidad no ha permitido que se cambie la responsabilidad individual, la conducta de los usuarios viales, que es ahí donde estamos fallando, porque el 96% de los siniestros viales están íntimamente ligados al factor humano. Más allá del mal estado de las carreteras y también pues la falta tal vez de concesiones en las mismas que ayuden a mantenerlas bien, está la irresponsabilidad del conductor. Por supuesto, el 96% de los siniestros son causados por los actores viales entre conductores, profesionales y no profesionales, entre peatones, ciclistas o inclusive pasajeros. Si analizamos ese 96%, le hacemos un todo, resulta ser que del factor humano, el 92% de los siniestros son causados por conductores entre profesionales y no profesionales. Entonces, esta es la verdadera causa de la siniestralidad vial. A eso hay que sumarle los potenciadores del siniestro, que puede ser el mal estado de la vía, el clima o quizás una falla mecánica. Eso se convierte en potenciadores. Consecuentemente, lo que se suele decir en temas de movilidad segura es que la solución está en el 96% de esas personas, en el 96% del factor humano, y es ahí donde tenemos que trabajar con capacitación, con formación y con tecnificación. Precisamente, Guillermo, gracias por acompañarnos. ¿Y qué es lo que debería de incluir en la normativa para poder reducir los siniestros de tránsito en el país? Y también, ¿cuáles son esas localidades, provincias o ciudades donde se registran con mayor frecuencia los siniestros de tránsito? Justamente la normativa ha venido evolucionando desde el año 2008, que se creó la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Y esta normativa, lo que le ha faltado implementar es justamente la capacitación, la tecnificación y la formación de los conductores entre profesionales y no profesionales, porque ahí está gran parte de la siniestralidad vial. Y creo que ahí el Estado le debe mucho a la sociedad, porque es una norma, una disposición legal que no se ha cumplido desde el año 2008 hasta la fecha, incluidas las diferentes reformas que se han hecho.
incluida la del 2021. Entonces el Estado tiene aquí una gran falencia, una gran deuda con la sociedad. En otros ámbitos, la ley, a mi parecer, ha cumplido con ese 90% de sugerencias emanadas por la Organización Mundial de la Salud, es decir, nuestra ley ha recogido desde su creación y sus diferentes reformas estas sugerencias dadas por la OMS para mitigar la siniestralidad vial en el país. ¿Cómo debería funcionar la capacitación a los conductores, por ejemplo? Mire, es importante tener claro qué es capacitación, qué es formación y qué es tecnificación. Porque muchas veces pensamos que con un curso de 6 meses ya las personas tienen la habilidad, la destreza para poder estar al frente de un volante. Y en realidad no es así, porque simplemente lo que aprenden en ese momento, en pocos días o quizás máximo meses, ya están perdiendo ese aprendizaje. Por eso la formación tiene que ser una capacitación continua, es decir, esta persona tiene que entender que es un conductor, no solo un chofer, no solo una persona que sabe manejar, sino una persona que sabe conducir. Y ahí radica la gran diferencia. Manejar es simplemente operar la máquina, operar en este caso un vehículo, versus que conducir es tener la capacidad de controlar las fuerzas físicas que intervienen en el desplazamiento de un vehículo. Guillermo, ¿qué tanto ayudaría a concesionar las vías? Se hablaba en meses anteriores que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por ejemplo, quería poner un telepeaje en la Simón Bolívar, esto con el propósito de ver la posibilidad de reducir los accidentes de tránsito, la siniestralidad en esa que es una de las vías más peligrosas de Quito. ¿Ayuda o no? Bueno, en realidad el mejorar la infraestructura vial y darle condiciones de seguridad, sin duda va a ayudar a mejorar la seguridad vial de los usuarios, porque justamente, como indicaba, la infraestructura vial es un potenciador. Si tenemos una vía que no presta las condiciones de infraestructura, pues simplemente va a potenciar la siniestralidad. No obstante, no creo que sea lo principal. Quizás con esto discrepe con algunas personas, pero voy a poner un ejemplo. Usted puede tener una infraestructura que está hecha para cierta modalidad de transporte, ejemplo, una ciclovía. Pero si los usuarios de las vías no están conscientes de esa infraestructura, usted va a tener un vehículo o una moto dentro de una ciclovía. Entonces ahí claramente nos damos cuenta que pese a que tenga una buena infraestructura, pero si la persona no tiene la conciencia o la responsabilidad individual de lo que es ser un actor vial, pues simplemente va a mal utilizar esa infraestructura. ¿Algo parecido pasa entonces con los radares también? Exactamente. Un radar, bueno, aquí hay que hacer otro análisis. Los radares han sido prácticamente satanizados. ¿Por qué? Porque han sido mal utilizados. De hecho, en Ambato ya los están eliminando. Efectivamente, pero no es culpa del radar, porque el radar como una herramienta para mitigar la velocidad es una herramienta importante que se utiliza en todo el mundo. Inclusive estas han ido evolucionando para inclusive ya tener controles no solo en un punto específico, sino controles por tramos. El problema está que el delegar el uso de este radar a la empresa privada sin tener un contrato claro, sin tener una concesión clara en la cual se beneficie y se potencie la seguridad vial y se dejan espacios para que se generen ambiciones y codicias económicas de cobrar por todo, ahí es cuando se desdibuja el concepto de un radar. Pero si le analizamos al radar como tal, es una herramienta muy válida y que ha ayudado en mucho a mitigar los siniestros viales, principalmente por exceso de velocidad. Guillermo, ¿y cuáles serían esas acciones o estrategias que debe implementar, hablando de Quito como la ciudad que registra mayor cantidad de siniestros de tránsito en el país? El municipio capitalino, ¿qué debe implementar para reducir esas cifras? En el año 2022 y 2023, según el anuario de la seguridad vial emitido por la Agencia Nacional de Tránsito, Quito es el cantón con mayor mortalidad en el país. Y curiosamente, de los cerca de 22.000 siniestros de tránsito que tiene el país, el 20% están en Quito, es decir, tenemos alrededor de 4.150 siniestros de tránsito que están en Quito. De esos 4.150 siniestros, el 10% están en una sola vía, que es la Simón Bolívar. La Simón Bolívar tiene alrededor de 60 kilómetros de recorrido y se ha convertido en una vía altamente peligrosa porque los 75.000 vehículos que circulan por ahí, el 40% son vehículos de más de 3.5 toneladas. Es decir, tenemos vehículos de carga mediana, de carga pesada y muchos de transporte interprovincial. Y que al ser una vía de alta velocidad,
pero que a su vez está pasando por muchas zonas urbanas, pues genera mayores probabilidades de siniestro. Y eso se ve reflejado prácticamente en promedio en siniestros que tenemos a diario. Entonces, creo que lo que se tiene que hacer en la Simón Bolívar es primero tener claro que es una vía de alta peligrosidad, hacer las campañas respectivas enfocándose en esa vía, y tercero, un control mucho más eficiente y mucho más eficaz en el sentido de implementar tecnología y darle la total responsabilidad simplemente a los agentes civiles de tránsito me parece algo injusto, porque no van a tener la capacidad de en esos cerca de 60 kilómetros poder controlar a esos 75,000 vehículos que están ahí. Pero lo que sí se puede hacer es generar tecnología, y como mencionaba, ahora existen ya controles de velocidad a través de pórticos, donde usted pone al inicio de la vía un pórtico y pone al final de la vía otro pórtico y mide la velocidad promedio en todo el trayecto. Es la velocidad por tramos. Entonces ahí sí le ayuda, con ayuda tecnológica, ayuda a los agentes de tránsito, a la Agencia Metropolitana de Tránsito, a tener un mejor control. Caso contrario, la evolución en el mejoramiento de la seguridad vial en esta vía va a ser lenta porque, reitero, tenemos poca capacidad de control por el número de personas o agentes de tránsito que están destinados a esta vía, y por otro lado tenemos una gran cantidad de conductores que no están debidamente capacitados, que no saben conducir, solo saben manejar, y con una vía de velocidad y con alta sinuosidad, pues tenemos todos los ingredientes para que se genere una alta siniestralidad. ¿Y qué opina de esta última ordenanza municipal de la obligatoriedad de realizar la revisión técnica vehicular en la ciudad? Que lo ha dicho el alcalde Pavel Muñoz, que es para un poco también reducir la siniestralidad en la capital. Para acotar, simplemente para que no quede en el aire la pregunta si vale o no concesionar esta vía, a mí me parece que sí, porque el Estado como tal, en este caso el municipio, no tiene los recursos para dar ese mantenimiento, para poner este tipo de tecnología, y creería que con un buen contrato de concesión en donde no se den espacios para ambiciones ni codicias, se podría mejorar la seguridad vial. Lo que respecta a la revisión técnica vehicular, aquí hay que hacer un análisis desde el ámbito jurídico y otro desde el ámbito técnico. Desde el ámbito técnico, la revisión técnica vehicular no se debe hacer por un número de veces, 1, 2, 3 o 4, sino se tiene que hacer en base al número de kilómetros recorridos por cada vehículo. Si un vehículo de transporte público, de transporte particular, recorre un cierto número de kilómetros, es ahí cuando se tiene que hacer la revisión técnica vehicular. Voy a poner un ejemplo. La normativa en transporte comercial habla más o menos de cada 25,000 kilómetros. Si esos vehículos hacen en un año 50,000 kilómetros, tendrán que hacer 2 veces. Si hacen 100,000, deberían hacer 4 veces, porque no es el número de veces el que determina la seguridad, sino el número de kilómetros recorridos los que podría determinar la seguridad o la inseguridad de un vehículo. No obstante, este criterio, jurídicamente hablando, está determinado por un número de veces, por tiempo. Y en este momento la ley establece una vez por año a todo tipo de vehículos, sea privado, o sea vehículo comercial, o sea un vehículo público. A mi criterio no estaría de acuerdo con esta disposición legal, pero es ley. Y además la ley establece que la revisión técnica vehicular, para contestar su pregunta, se la puede hacer en cualquier parte del país. Por ende, esta idea o esta propuesta o esta ordenanza que fue expedida por el Consejo Metropolitano, a mi criterio va a caer en una contradicción con la ley, y por eso creo que inclusive ya se han presentado las respectivas demandas de inconstitucionalidad y posiblemente se tengan razón, aunque en lo técnico no estemos de acuerdo con lo que el transporte pesado, porque ellos se movilizan por diferentes ciudades del país, son uno de ellos, los que han estado en rechazo. Claro, y además ahí hay que tomar en consideración otro análisis jurídico, que en el caso del transporte pesado, quien otorga el título habilitante es la Agencia Nacional de Tránsito, y con ese título pueden desplazarse por cualquier parte del país. Entonces, exigirles que tengan una revisión técnica vehicular en Quito, o que se haga en Quito, me parece que sí tiene una contradicción con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Guillermo, regresando un poco al tema de la velocidad, que sin duda es una de las principales causas de la siniestralidad en las vías. Hace pocas semanas se estaba dando como una buena noticia que en la Simón Bolívar habían bajado el número de muertes, es decir, aproximadamente durante 15 días no se registraba ninguna muerte en la avenida Simón Bolívar,
que normalmente las contábamos a diario. Pero eso no quiere decir que también los accidentes de tránsito bajaron a cero. ¿Cuál es el análisis que se ha hecho desde Justicia Vial? ¿A qué se debe esta noticia favorable? Se decía que podía ser porque se había establecido como un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora. ¿Esa es la velocidad adecuada para esta vía de alta siniestralidad? Hay que tener en claro que una cosa es la causa del siniestro y otra cosa es la causa de muerte en el siniestro. Y efectivamente la primera causa de muerte en un siniestro es la velocidad. No es lo mismo siniestrarse a 50 kilómetros por hora que a 100 kilómetros por hora. Un siniestro a 100 kilómetros por hora, los ocupantes del vehículo tienen el 98% de probabilidades de fallecer. Y en el caso de un peatón a 50 kilómetros por hora, las probabilidades de fallecer son muy altas. A 50 kilómetros por hora todavía hay un poco la posibilidad de frenar. Por supuesto, a menor velocidad tiene mayor tiempo de reacción, menor distancia de frenado, consecuentemente las condiciones para mitigar un siniestro son mucho más favorables que a un exceso de velocidad. Sin embargo, la Simón Bolívar es una vía de paso de la ciudad, es una vía periférica que conecta a diferentes provincias, diferentes cantones, y por eso es que tenemos un 40% de esos 75.000 vehículos que son vehículos de transporte pesado, de transporte de pasajeros. Entonces, reducir la velocidad ahí, sin duda alguna, va a mejorar las condiciones de seguridad vial y se van a mitigar los siniestros y sobre todo la mortalidad y la morbilidad si es que no se puede evitar al 100% el siniestro como tal. Creo yo que ahí es importante establecer tecnología, como lo mencioné, porque estos procesos que la AMT ha iniciado con controlar prácticamente palmo a palmo la Simón Bolívar, no se van a poder mantener durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque también esos agentes tienen que estar en otros lugares. Por eso creo que es importante que si se llega a una concesión, determinar estos sistemas tecnológicos como los pórticos o los radares bien ubicados y con estas condiciones de transparencia en la contratación, sin duda alguna van a mejorar. Pero para poner un ejemplo en la parte tecnológica de los retrasados que estamos en tecnología, los radares que están en la Simón Bolívar no tienen la capacidad de diferenciar entre un vehículo pequeño o un vehículo de alto tonelaje. Consecuentemente, los que deberían ir a 70 kilómetros por hora, al no tener esa capacidad del radar de detectar la diferencia entre un vehículo y otro, pueden ir a 100 kilómetros por hora, como efectivamente van, y no se los puede sancionar, porque la tecnología ya es antigua. Si es que se ponen estas nuevas tecnologías, sí se va a poder terminar a través de la placa, si es que el vehículo es de particular y de cierto tonelaje, si es público o comercial y de cierto tonelaje. Y consecuentemente se podrá sancionar de manera más efectiva. Guillermo, ya para ir cerrando esta entrevista, importante también conocer qué ha pasado con el reglamento de la ley de tránsito. Mire, eso es importantísimo. Tenemos una ley que le ha tomado cerca de 5 años de poder generarse. Usted recordará que en el año 2016, producto del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, se planteó entre una de las acciones del pacto reformar la ley para irla sintonizando con todos los principios universales que se van dando año tras año en temas de movilidad. Esta ley recién en el 2021 fue sancionada. Y esta ley disponía que en 6 meses tengamos el reglamento de aplicación a la ley. Pues llevamos 2 años y medio y todavía no tenemos el reglamento y consecuentemente esa ley que tomó 5 años de establecerla aún no puede aplicarse en su totalidad. Entiendo que el reglamento ya ha llegado a la presidencia de la República y están ahí pues haciendo ya los últimos ajustes y esperemos que pueda salir próximamente porque esta ley con estas reformas, pese a su retraso, ayudará en mucho a mejorar la seguridad vial de los ciudadanos. Debe ser una prioridad. Así es. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de entrevistas de opinión. Guillermo, que tenga un excelente día. Gracias, igual a ustedes. Estuvo con nosotros Guillermo Abad, fundador de Justicia Vial. Nos vamos a una pausa comercial porque al volver también estaremos hablando sobre los precios de sustentación de algunos productos agrícolas. Hay gremios preocupados por una propuesta que plantea hacer reformas legales para eliminar los precios mínimos que se pagan al agricultor. Regresamos enseguida con esta y otras entrevistas. Acompáñennos. Existen historias que van más allá de las palabras. Una relación tóxica de un hombre agresor. Historias que ayudan a ver y entender
la fortaleza de las mujeres. Que se hiciera respetar, pero que se valorara ella misma. Y dejan ver la capacidad creadora que tiene. Habla por todas, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Gamavisión. Gracias por continuar con nosotros. Sectores agropecuarios del Ecuador rechazan la eliminación de los precios mínimos de sustentación. Aseguran que esto es parte del contenido del proyecto de ley del Código Orgánico Integral de Reactivación del Sector Agropecuario y Pesca que tramita la Asamblea Nacional. Los representantes de distintos gremios aseguran que en caso de aprobarse la ley, existe el riesgo de que se paguen precios que no cubren los costos de producción, hecho que exterminará a pequeños y medianos productores. Del banano, del maíz, de la leche, del arroz, de la caña, de ningún producto. Más vale, vamos a luchar para que todo el sector agropecuario del país se le garantice un precio justo. Si no tenemos precio de sustentación, señores, el comercio, las grandes industriales van a manejar los precios que a ellos les dé la gana. Han metido un código agrario al Ministerio, a la Asamblea Nacional, donde no se nos ha tomado en cuenta. Fondagro Ecuador, que están todos los gremios, pedimos una audiencia y no nos la han dado, porque simplemente quieren pasar de largo y no vamos a permitirlo. Además, los dirigentes agropecuarios exhortan al primer mandatario a que permita el ingreso de la banca internacional, argumentando que las instituciones financieras nacionales no los considera sujetos de crédito. Porque los intereses usureros de la banca nacional, que no fomenta, no da créditos a los sectores productivos, no nos vale de nada. Nos dicen, viene un fenómeno del niño y la banca no da crédito. Y cuando vemos la realidad, no hay fenómeno del niño. ¿Quién es el perjudicado? El pequeño productor que no tiene crédito. Por último, solicitan que el 5% del presupuesto asignado a las alcaldías y prefecturas se destine a la creación de fábricas que permitan otorgar valor agregado a los productos agrícolas. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias. Y sectores agropecuarios están preocupados por la propuesta que ha surgido en el legislativo de eliminar los precios mínimos de sustentación que rigen en alimentos como el banano, el arroz, la caña, la leche, entre otros. ¿Cuál es la importancia del precio mínimo para los productores del campo? Conversamos con Kurt Serrano, él es representante de los productores bananeros. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio de entrevistas de opinión a fondo. ¿Cuál es la preocupación que ustedes tienen al respecto de lo que se está tramitando en la Asamblea Nacional? Buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de poder explicar qué es lo que está pasando en el país. Se viene discutiendo una ley del banano desde el año 2018. En el año 2019 se socializa, hemos discutido, inclusive con exportadores, y más o menos se llegaba a un acuerdo para la ley del banano. Luego, en el 2021, fue nuevamente a discusión, a segundo debate, y hubieron cambios, pero eran los cambios más o menos que se estaban manejando. Pero ahora nos hemos enterado, 2 meses atrás, que en la Asamblea se están cambiando todo lo que se hizo. Y eso lo denunciamos ante la opinión pública nacional, lo mismo que pasó con el COI, que se llegaron a un acuerdo y entre gallos y medianoche lo cambiaron todo. En esto quieren imponer un precio spot. El precio spot es un precio que se ponen de acuerdo los exportadores y pagan lo que les da la gana a los productores. E inclusive con un precio mínimo de sustentación, que es el precio del costo de producción de una caja de banano. El precio de todas las labores culturales, el precio de las fumigaciones para control de cigatoca negra,
todas las labores culturales de desije, desoje, de todo lo que se da en el campo y en el proceso de fruta, el precio mínimo de sustentación es $6.85. Y ese precio, con la ley actual e inclusive con la falta de autoridad, lo han irrespetado. En el año 2022-2021, el negocio bananero, el productor bananero, dejó de percibir alrededor de unos $600 millones. Esto es grave para el país, porque es el dinero que circula entre los trabajadores, los comerciantes, los transportistas, es el motor de la economía de nuestro país. ¿Por qué dejó de recibir ese monto? Porque no respetaron el pago del precio mínimo de sustentación y llegaron a pagar $1 por una caja de banano. Si el costo de producción está en $7, imagínese usted recibir $1. Entonces, esos $6 de pérdida lo está asumiendo el productor pequeño, mediano, y es el que va quebrando y va abandonando la actividad y se va perdiendo esas unidades de producción familiar. Y eso es lo que nosotros defendemos, el derecho a que los productores pequeños y medianos realmente se les pague un precio justo, el precio mínimo de sustentación, y cuando hay oportunidad, que la ley no lo niega, poder percibir un precio con bonificación por su trabajo y todo, tiene todo el derecho. Kurt, ¿cómo se llega a un precio de sustentación del banano? ¿El acuerdo es entre quién? ¿Entre los productores, los exportadores, el gobierno que tal vez pone un límite? ¿Cómo se llega a ese precio? El precio mínimo de sustentación se hace un estudio con todos los costos de producción. Como les había manifestado, es el costo de las labores culturales, de los controles fitosanitarios, del empaque de la fruta, del proceso. Todo esto nos da una cifra. Y esa cifra realmente dio $7. Pero llegaron a un acuerdo entre el ministro, los representantes y los exportadores de $6.85. Pero yo creo que hay un elemento que no debería participar, porque el que debe participar es el agricultor y el gobierno como regulador. El exportador no tiene nada que hacer ahí. ¿Qué opinar en ese sentido? Opinar porque es el costo el precio mínimo de sustentación es el costo de producción. Usted ha hablado del gobierno nacional. ¿Han tenido ustedes algún acercamiento con el presidente Daniel Noboa precisamente para salvaguardar este sector que es uno de los principales exportadores? Bueno, él conoce el tema, ¿no? Él está en el medio, en el sector bananero. Esperamos que se actúe en función de país. Ahora él es el presidente de la República, que tiene que velar por los intereses de todo el Ecuador, no velar por los intereses personales, sino por los intereses del pueblo ecuatoriano. Para eso se lo eligió, porque de otra manera tendría que seguir en su negocio. ¿Por qué dice usted de los intereses personales? Porque particularmente del presidente Noboa. Él está dentro del negocio bananero y él lo conoce muy bien. Así es. Entonces, él sabe de lo que está hablando Kurt Serrano y nosotros estamos defendiendo lo que por derecho universal nos permite defenderlo. Vea usted lo que está pasando en Europa. En Europa salieron con tractores a desfilar en España, en Italia, en Alemania, en todos lados, en Inglaterra. Entonces, ¿por qué? Porque los productores están recibiendo menos del costo de producción. ¿Y qué dijo la ministra de la Unión Europea, de la Comisión Europea? Dijo, no vamos a permitir que quiebren nuestros productores. Vamos a garantizar que ellos reciban el precio justo por lo que ellos producen, porque ellos no pueden subsidiar a la producción. Imagínense ustedes, quebraría todos los productores. Entonces, es la única manera de garantizar la seguridad alimentaria. No hay otra manera. Si el agricultor pierde, estamos condenados a perder agricultores, abandonan el campo y se pierden plazas de trabajo. Ahora, con esta ley, ya para entender un poco más el tema, es que se eliminaría este monto que son $6.85, claro, hablando del banano. Lo que van a meter como en un sándwich
es un precio spot. El precio spot es el acabose del precio mínimo de sustentación, porque el precio spot se reúnen los exportadores y ellos fijan el precio y, como les he manifestado, han llegado a pagar hasta $1 por una caja de banano. Eso podría ser el estimado que ellos plantearían. Eso es lo que plantearía. Y $1. entonces nosotros mejor pedimos que se archive esa ley porque está muy manoseada y volvamos a discutir y hacer una ley que realmente garantice que todos se beneficien, el sector productivo, el país, porque este país necesita de fuentes de trabajo, necesita de divisas para sostener la dolarización. ¿Y qué pasa con los intermediarios? Hemos hablado de los productores, de los exportadores, pero también hay este otro actor que son los intermediarios en el sector agrícola. Bueno, los intermediarios cumplen un papel de cómplices de los exportadores porque hay compañías transnacionales que no tienen firmados los contratos como dice la ley. La ley es clara y manifiesta que un exportador tiene que tener contratada la fruta que va a exportar con un agricultor bananero para saber de dónde viene la fruta, para saber quién se la vende, pero aquí en el país no se respeta eso, porque el propio ministro de Agricultura, el ingeniero Danilo Palacio, manifestó que apenas el 56% de los bananeros ha firmado contratos con las exportadoras. Entonces está claro con las palabras de él que aquí se exporta irrespetando la ley. Se exporta de una manera irregular. Y eso es lo que hay que parar. E inclusive hemos pedido a la Fiscal General de la Nación que se investigue la Subsecretaría de Musacia, donde hay exportaciones con código falso, donde no está sustentado el contrato con el productor bananero. Y eso tiene que regularizarse. Para que los negocios funcionen, tienen que respetarse las leyes. Y eso es lo que no se hace aquí en el Ecuador. Es tan importante que se tome en cuenta ya la situación que está viviendo el sector bananero, ya que más de 3.000 millones de dólares anualmente pues, se genera precisamente la exportación de esta fruta. Sigue siendo uno de los principales productos de exportación de nuestro país. En algún momento fue el número uno, ¿no? En la agricultura sí. El camarón ya superó, pero ellos también están pasando una crisis sumamente grave. Han dejado de producir. El problema es que faltan políticas comerciales. Nosotros vemos y aplaudimos tratados de libre comercio, pero no negociamos en función de lo que tenemos, de la fortaleza del Ecuador. El Ecuador tiene por lo menos unas 250 variedades de fruta, pero siempre lo que se pronuncia es banano, piña, barraganete, algo de pitahaya, y no en todos los países. Entonces, eso nos limita a que sectores productivos aquí en el país puedan desarrollarse. Y eso hemos planteado que para el sector agrícola e industrial, porque hay que dar valor agregado a lo que producimos. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo claro. Yo estuve en Chile y quise, llevando banano, hicimos unas pruebas y todo salió muy bien, con productores pequeños. Pero fui a la embajada a pedir cuáles eran los requisitos para poder llevar pitahaya, papaya y otras frutas más del Ecuador. Ampliar el mercado. Ampliar el mercado, que Chile no las va a producir, que no las tiene. Y fue sencillo, me dijeron, tenemos 5 años haciendo la gestión y no tenemos la aceptación fitosanitaria de Chile para poder ingresar papaya ni pitahaya. Entonces, ahí estamos fallando, porque la agricultura es lo más importante del Ecuador, es lo que nos generaría más plazas de trabajo y más riqueza para nuestro país. Usted, el llamado que hace Kurt finalmente es a la Asamblea Nacional para que todos los actores de la cadena de valor productiva sean tomados en cuenta y que nuevamente pues, se inicie la ley desde cero. Así es, no puede ser manoseada bajo intereses de un grupo minúsculo. Las leyes en el país tienen que ser discutidas en base al beneficio del Ecuador, no en beneficio de 10, 15 bolsillos de gente que respeta las leyes, que no les importa quebrar a productores pequeños ni medianos. Hay que impulsar al empresario, al exportador serio,
al que sí quiere a este país y es solidario con su gente. Eso es lo que nosotros estamos propiciando. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Buenos días. Hemos conversado con Kurt Serrano, representante de los productores bananeros. Y así nos vamos a una breve pausa comercial, pero los invitamos para que nos sigan acompañando, pues regresamos para conversar de las estrategias jurídicas que están aplicando las personas investigadas por el caso Metástasis. Nos acompañará el jurista Leonardo Tipán. Sigan con nosotros. Historias que inspiran y que motivan. Porque cada mujer tiene algo que contar. La situación dura. En un mundo donde cada vivencia es un universo por descubrir. No teníamos nada que comer. Las mujeres se reinventan y luchan por salir adelante, convirtiéndose en un ejemplo a seguir. Siempre le ríe la vida. Berracas. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Gamavisión. En el caso Metástasis, varias personas investigadas por la Fiscalía se han acogido a distintos recursos legales, como es el caso de la relacionadora pública Mayra Salazar, que brindó su testimonio anticipado. Para conocer las estrategias legales de las que se valen los procesados y cómo les puede beneficiar, conversamos enseguida con el jurista experto en materia penal, Leonardo Tipán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿En qué consiste una colaboración eficaz? Eso es importante para que lo entendamos a partir de este concepto, saber de qué forma también beneficia a la persona que se acoge a este tipo de colaboración. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, el artículo 491 establece qué es la colaboración eficaz. Es con respecto a lo que quien va a proporcionar la información va a revelar todos los datos, todo lo que sabe en sí el procesado, para que de esta manera pueda aportar a la investigación. Es decir, con información clara, concreta, precisa de todos los hechos que se saben. Allí es cuando cabe la colaboración eficaz. Pero si hay esta circunstancia, como el caso de Mayra Salazar, que se acoge al silencio con respecto a las preguntas, al interrogatorio que Fiscalía lo va a hacer, estaría jugándose relativamente este beneficio de la colaboración eficaz. Lo que vimos la semana anterior, precisamente las declaraciones de Mayra Salazar, ¿es parte de una colaboración eficaz? Sí, es una colaboración eficaz, pero no está siendo completa, sino más bien solamente parcial, porque está indicando solamente la situación, como quien dice, lo que lo conviene, pero lo otro no. Sabe, hay muchas cosas. Fiscalía tiene información totalmente clara, los chats, los mensajes, información que realmente Fiscalía lo obtiene. Es decir, que si ve que no relata los hechos tal cual son, lamentablemente se está jugando esta figura de acogerse a la colaboración eficaz. Se está jugando los beneficios también. Los beneficios de bajarse relativamente la pena. Entonces, en este punto de no hacer una declaración clara, concreta, precisa y eficaz que dice el artículo 491, que es la colaboración eficaz, estaríamos inclusive dejando a un lado Fiscalía y solamente hacer su curso normal como un proceso penal para que se pueda dar la sanción correspondiente. Ahora, claro está de que no se puede solamente dejar el hecho de que solamente digo lo que me conviene y no responder el interrogatorio que me está haciendo Fiscalía, o a su vez, obviamente, también la investigación que quiere saber más. Este es uno de los puntos en el cual deja mucho que decir. Analizaba y veía las declaraciones de Mayra Salazar en su testimonio anticipado y decía que teme por su vida, por Pablo Muentes, el exasambleísta, y que le vaya a pasar algo. Pero sí, obviamente ya sabemos de que también está él ya detenido en una cárcel de La Roca de mayor seguridad. En estas circunstancias, si se acoge ya a una colaboración eficaz, Fiscalía inmediatamente activa las medidas cautelares de protección hacia ella.
dentro del ámbito del lugar donde está privado de la libertad. Es decir, que no habría algo que decir, que temer, porque no está contaminada con el resto de personas privadas de la libertad. Esto hay que entender. Entonces, ¿por qué no da sus declaraciones claras? Si Fiscalía le pregunta, respondo. Y lo digo con la verdad, porque aquí se está dando una afanesca en que el uno dice una situación y los otros dicen otra situación. Es decir, versiones como que solamente las que me conviene dar y las otras las dejo a un lado. En otras palabras, estaríamos hablando que habría una deslealtad procesal por parte de los abogados para distraer a la Fiscalía y que no llegue al punto claro quiénes son los verdaderos autores de estos hechos. ¿Y qué podría pasar? Bueno, aparte de ya no tener esta reducción de pena como uno de los beneficios por dar su testimonio anticipado, ¿qué es lo que podría pasarle a ella si no colabora eficientemente con Fiscalía? En este caso va directamente a su curso normal. Fiscalía tranquilamente puede justamente acusar por la tipificación del delito de delincuencia organizada, del cual ella está. Inclusive aquí recordemos que hay un concurso de delitos, porque no solamente son varios. Son varios. ¿Y se puede sumar las penas? Claro, se pueden ir sumando. Entonces, estamos hablando que vienen muchos concursos de delitos que a ella, ejemplo, con las penas, estaríamos hablando de unos 15, 16 años de cárcel, acumulando las penas. Ahora, si realmente es la estrategia de los abogados que no quieran que declaren honor a la verdad los hechos, esto también deja mucho que decir. Ahora hay otro punto. Antes de continuar con ese punto, ¿cuál sería la reducción de la pena ya con el beneficio? Si es que por A o B circunstancia le dieran unos 10 años, que está tipificado la ley, si ella se acoge y declara la verdad con las preguntas al interrogatorio, serían de 3 años, 4 meses. Ese sería el beneficio, tomando en cuenta que si hay un buen comportamiento de la pena, del buen comportamiento dentro de la cárcel, estaría rebajándose por lo menos 1 año más. Es decir, que estaría en unos 2 años y medio saliendo en libertad. Tomemos en consideración que hay una reparación integral también que debe darse al Estado. Todos los millones que hubo de perjuicio al Estado tiene que ser devuelto. Inclusive tiene que ser claro dónde está la plata, como dice este conocido dicho, en dónde están los fondos de estos dineros y en las cuentas de quién permanecen estos dineros, porque puede ser que esté a nombre de terceros, bienes a nombres de terceros. Entonces, todo esto tiene que darse esta información clara y eficaz. Ahora, también es importante saber cuánto va a durar este proceso, porque estamos como que en el inicio, ¿no?, de poder escuchar las declaraciones de Fiscalía, que nos ha dejado saber al Ecuador el tema de los chats, los ha expuesto, pero nos vamos a preguntar hasta dónde, hasta cuándo y cuándo veremos ya las sentencias. Recordemos, hay una instrucción fiscal, son de 120 días, que Fiscalía está ya recopilando todos los elementos de convicción para tener elementos claros. Si es que dentro de estos 120 días, Fiscalía inclusive, si no tuviera elementos de convicción, no estaría en este momento procesados. Lo que sí hay es un riesgo, Valeria, de que el hecho de que aquí está manejándose un grupo político y está detrás un grupo político, porque ni siquiera Pablo Muentes ni siquiera se ha desafiliado del Partido Social Cristiano. Inclusive puede ser que no sabemos, es mi opinión jurídica, de que inclusive puede ser que activen tal vez alguna situación judicial para que también, así como hubo beneficios para otros que están privados de la libertad, como Leandro Norero y mucha gente más que están allí, tratar de buscar la manera de activar los famosos habeas corpus. ¿Usted cree que vamos a escuchar al ex asambleísta Muentes dentro de una colaboración eficaz, como a Mayra Salazar? Claro que sí. Es más que seguro que la mayoría de procesados quieran acogerse a la colaboración eficaz para tratar justamente de reducir su pena. Y esto realmente es un candado en la situación penal. ¿Por qué? Porque la mayoría, ¿qué es lo que hace? Delinquen, pero obviamente se acogen a un procedimiento eficaz. ¿Y qué es lo que pasa? Baja la pena más, es decir, de la mitad, 1/4 más. Y este es uno de los problemas.
Hay una de las preguntas que estuve revisando con respecto a la parte de la consulta del presidente, a esta consulta que va a existir en este mes de abril. Habla con respecto a la situación de la colaboración eficaz. Hay partes con respecto a los delitos de narcotráfico, quienes saben de este tipo de delitos, cómo operaría. Y es algo importante, que esto sí se apruebe. Porque hay una situación. ¿Por qué? Ahí viene la interrogante. Claro, porque la Asamblea anterior no aprobó las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Ahora viene la otra interrogante. ¿Por qué la Asamblea de hoy tampoco no aprueban las reformas del Código Orgánico Integral Penal? ¿Acaso hay situaciones por parte de la política que no les interesa que se reforme tanto lo que es la cooperación eficaz, la pena de la colaboración eficaz y otro, el delito? No mezclarle a los dos uno solo, sino cuánto es el delito, la pena y cuánto sería el porcentaje por reducir la pena por la colaboración eficaz. No mezclarle en una sola, sino más bien dividirle este tipo de situaciones que obviamente la persona no solamente en 1 año, 2 años o 2 años y medio salga en libertad. ¿Dónde quedó la sanción respectiva para ese tipo de personas procesadas? Este es el hecho en el cual ni siquiera la Asamblea no ha tomado en consideración la reforma que es a la cooperación eficaz y al tipo de delito como sanciones. ¿Qué pasa con el habeas corpus que usted nos iba a explicar? ¿Cuál de estos procesados podría acogerse y también le podrían otorgar este habeas corpus? Toda persona, dice la Constitución de la República del Ecuador, que puede activar un habeas corpus cuando se encuentra justamente afectado en la integridad de su salud, cuando obviamente se encuentra vulnerado su derecho a la privación de la libertad. Todos puede ser que activen. ¿Arresto domiciliario, por ejemplo? Arresto domiciliario siempre y ¿Otro cuando beneficio puede ser? Sea la persona mayor de edad, es decir, pasado la tercera edad, los 65 años, como hay un juez que está procesado, él está justamente allí con arresto domiciliario. Pero las personas que no sean de la tercera edad no van a tener arresto domiciliario. La situación es que viene la inquietud, sí, para todos los ecuatorianos, es ahora qué tipo de jueces van a resolver estos famosos habeas corpus que ya más adelante se vienen. Esto, en todo este proceso que es de metástasis y de purga que están allí, puede ser que activen este tipo de acciones constitucionales, pero ahí está la situación y la sapiencia y la sabiduría que los operadores de justicia deben actuar. Con respecto a la versión libre y voluntaria que también ha sido llamada, por ejemplo, Carolina Jaume, ¿qué ocurre ahí si es que no va, puede ir? Porque es libre y voluntario. En estos casos, cuando la persona no va, la ley lo señala, las atribuciones del fiscal, que en caso de que no vayan más de 2 ocasiones de manera libre y voluntaria, la tercera será traído por la fuerza pública y que lo va a llevar a la fiscalía justamente a rendir su versión. Por supuesto, si yo no voy a la primera, no voy a la segunda, ¿por qué no voy a ir? Tengo que indicar los hechos tal cual son. Dice que hay una agenda, que hay una información, entonces poder demostrar esta información clara. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana con este importante tema aquí en nuestro segmento de Opinión a Fondo. Y también nos despedimos. Gracias por habernos acompañado ustedes, amigos televidentes. Los esperamos con las noticias a las 13 horas y a las 19 horas. Así es, muchísimas gracias como siempre por su amable sintonía y confianza. Que tengan un excelente día. Un abrazo fuerte. Buenos días.